Cada año en Colombia se conmemora el 1 de marzo el Día de la Contadora y el Contador Público. Es una fecha para reconocer la labor de estas personas que cumplen una función importantísima en el funcionamiento de las empresas, las organizaciones y, por supuesto, del Estado. Pero más allá de los números, ¿qué hace realmente un contador o una contadora? ¿Por qué su trabajo es tan clave para la transparencia, para la toma de decisiones y, por supuesto, para la confianza en la economía? Desde el 1012 Lab soy Laura Chandía en Saberes Económicos para reflexionar sobre el presente y el futuro de la contaduría pública. Este es un podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. Saberes Económicos para nuevas realidades. Les damos la bienvenida. Nos acompañan hoy los profesores del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, la profesora Marta Cecilia Álvarez Osorio. Ella es profesora de tiempo completo y actual jefa del Centro de Investigaciones y Consultorías de la facultad. Y el profesor Mateo Toro Sañudo, quien también es docente del tiempo completo en la facultad y en el Departamento de Ciencias Contables. Muchas gracias, profes, por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarnos. Vamos entonces a comenzar con la profe Marta. Quería preguntarle, pues que cuando hablamos de contaduría pública nosotros siempre pensamos en números, pero eso va mucho más allá. Entonces podemos explicar en términos más amplios qué hace el contador o la contadora pública. Exacto, tal como tú lo dices, ese es un prejuicio que se tiene en relación con la contaduría pública, porque cuando hablamos de esta profesión, pues realmente esa profesión va más allá de simplemente registrar cifras o de asociarla con los números. Es importante saber que el contador público organiza, interpreta, verifica y comunica información económica, financiera, social, y cada vez está comunicando también información no financiera para que las organizaciones puedan tomar decisiones que sean responsables y la sociedad pueda confiar en ellas. Adicionalmente, en Colombia, la ley le ha reconocido al contador público una función pública ligada a la fe pública que puede otorgar, y esto significa que su actuación no solo sirve a las empresas, sino también al interés general. Por eso el contador cumple, digamos que un papel muy importante en lo que tiene que ver con la transparencia, en el control, en la rendición de cuentas, en la sostenibilidad de las organizaciones. Hoy no solo participa en la preparación de estados financieros, sino también en procesos de auditoría, aseguramiento, tributación, costos, control interno, analítica de datos, cumplimiento normativos, reportes de sostenibilidad, entre otros. En otras palabras, podemos decir que la contaduría pública ayuda a traducir la realidad económica de las organizaciones en informes que sean útiles, confiables y verificables para directivos, inversionistas, el Estado y la ciudadanía en general, para que puedan realmente tomar decisiones acertadas. Profe, has mencionado unas palabras clave que son confianza y fe pública. Profe Mateo, precisamente, ¿por qué se dice que el contador es como clave para generar esa confianza precisamente en la información financiera? Bueno, Laura, principalmente eso se dice porque la economía se basa en relaciones de confianza. Las personas toman decisiones y cuando hablamos de personas, pues son los diferentes actores como dueños, inversionistas, el Estado, proveedores, bancos, clientes. Toda la sociedad en general toma decisiones y lo hace alrededor de una información. Entonces, al ser el contador público, la contadora pública, esa figura que produce esa información, se vuelve un actor fundamental en esa construcción de confianza, y por eso esas palabras de interés general, de confianza pública y de fe pública que estaba mencionando la profe Marta son
tan relevantes, y digamos que en Colombia esa confianza se refuerza porque la profesión contable digamos que se enmarca en unas regulaciones tanto normativas como éticas que hacen que se acote ese campo de acción y esos límites que tiene el contador también como para preparar esa información financiera, para aportar al aseguramiento y a todo el proceso de toma de decisiones. Y, profe Marta, precisamente como qué tipo de organizaciones se desempeña el contador público hoy, cómo ha cambiado de pronto ese escenario de su desempeño laboral. Pues podemos decir que hoy el contador público puede desempeñarse prácticamente en cualquier tipo de organización. Todas, digamos que necesitan generar este tipo de informes y tener esta información para la toma de decisiones. Entonces hablamos de empresas privadas, entidades del Estado, firmas de auditoría y consultoría que prestan estos servicios, organizaciones sociales, ONGs, organismos internacionales, cooperativas, emprendimientos, sobre todo ellos que necesitan conocer porque saben qué es lo que quieren hacer, pero no tienen este tipo de conocimientos para que se sostengan y se mantengan este tipo de empresas que están surgiendo, las mismas universidades, entidades financieras, es decir, cualquier tipo de organización. Adicionalmente, el contador público también puede ejercer su profesión de manera independiente, no tiene que tener un vínculo laboral con una organización y en esos casos presta servicios de asesoría, revisoría fiscal, auditoría, consultoría tributaria, peritaje, también se dedica a la docencia, a la investigación, como es el caso de nosotros. Entonces, como que esa amplitud que se muestra hace que la profesión no esté encerrada en una sola función, sino que atraviesa, digamos que toda la vida económica organizacional. Lo que ha cambiado en los últimos años es que el campo laboral se ha ampliado y se ha sofisticado. Antes se asociaba mucho como a la teneduría de libros o al cumplimiento tributario simplemente. Sí. Pues el simplemente llevar una contabilidad de manera técnica y a cumplir con unos requisitos que estaban por ley. Pero hoy cada vez se esperan más cosas del contador público y se espera que él participe en analítica, en riesgos, en lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, el aseguramiento, la transformación digital que se está dando en las organizaciones, la elaboración de reportes integrados y de sostenibilidad, que es un tema ahora tan fundamental y en el que todos estamos como poniendo tanta atención. Adicionalmente, como la adopción de estándares internacionales y la creciente demanda que se tiene de esa información que sea comparable y útil para la toma de decisiones, pues han hecho que el perfil profesional del contador público sea mucho más estratégico y transversal, y no solamente pues como solo técnico. Uh-huh. Y profe Mateo, cuéntenos brevemente en Colombia cómo surge la contaduría pública como una profesión y por qué se celebra, pues, cómo se institucionaliza su celebración. Claro que sí, pues mira, en Colombia la contaduría pública es una profesión que se fue consolidando, pues a la medida que las necesidades económicas iban dictando esa necesidad. Entonces, digamos que un hito fundamental fue la Ley 43 de 1990, que formalizó la profesión contable en Colombia, reguló todos los aspectos éticos, marcos normativos, funciones y alcance del contador público, y es la ley que nos otorga esa facultad de dar fe pública. Y respecto a la celebración del contador público, que es una celebración colombiana, digamos que tiene un valor también simbólico porque es la forma de representar ese valor que la profesión tiene en la sociedad. Específicamente, esa celebración se inició el 1 de marzo de 1975 acá en la Universidad de Antioquia. La conmemoración fue en el Paraninfo de la universidad y digamos que surgió como un estilo de protesta contra el monopolio de 8 firmas norteamericanas que estaban, digamos, conteniendo el mercado. Y voy a leer pues como lo que se dejó sentado en esa ceremonia, porque es como el significado de por qué se conmemora, porque dice: ser contador no deviene de un simple querer o de un inevitable accidente, se es contador porque es lo que se ha querido.
La vocación es aquí convicción, convicción de la importancia de la profesión, de la capacidad de quien tan ardua y loable tarea se dispone a dar fe. No podemos permitir que desaparezca la reflexión y que se imponga la regulación como una única posibilidad para pensar lo contable. Si esto sucede, perderíamos la facultad y oportunidad de analizar, discutir y aportar al mejoramiento de la profesión y disciplina contable. Sirva pues esta ceremonia para conmemorar no solo el pasado, sino vislumbrar el futuro de nuestra querida profesión, la contaduría. Digamos que eso resume el sentido de esta conmemoración también. Gracias, profe, por compartir esas palabras con nosotros. Y profesora Marta, desde la academia, la formación de los contadores, ¿cómo ha evolucionado frente, pues, precisamente de cara al futuro, proyectándose en el entorno económico y empresarial actual? Sí, la formación de los contadores públicos ha evolucionado mucho y de manera importante. Es un desafío que tenemos en las universidades y en los programas de contaduría pública, porque antes estaba mucho más centrada en lo que era como el registro, la técnica y el cumplimiento pues normativo. Hoy debemos formar a profesionales que tengan pensamiento crítico, que tengan capacidad analítica, que tengan criterio ético, que es tan importante y sobre todo en Colombia, bueno, no solo en Colombia, en el mundo que hay tanta corrupción, que comprendan el entorno en el que se está moviendo, que haya un manejo de la tecnología y que tengan sensibilidad social por cuáles son los problemas que se tienen en la sociedad y cómo se puede aportar a ellos. Entonces, desde la academia entendemos que no basta con enseñarles simplemente cuáles son las normas, sino que tenemos también que enseñarles a cómo interpretarlas, a cuestionarlas, a investigar y decidir de manera responsable cómo implementarlas y adecuarlas a las necesidades de cada una de las organizaciones. Y digamos que esa es precisamente pues la apuesta que tenemos en el Departamento de Ciencias Contables y en nuestra facultad, con el modelo curricular que se tiene implementado, con la generación de productos en cada uno de los proyectos de aula que tenemos y que se exponen a la comunidad académica al final de cada semestre, con los semilleros de investigación que se han generado y donde participan muchos de nuestros estudiantes. Digamos que también en el entorno internacional existe varias instituciones que hablan sobre cómo debe de ser ese tema de la educación contable y por ejemplo la IFAC emite las normas internacionales de educación y pues allí se insiste mucho en lo que es la formación integral, donde además de incorporar todos los temas tradicionales en los que siempre ha trabajado el contador, pues ya se habla de temas como la sostenibilidad, el manejo de datos, la inteligencia artificial y la comunicación efectiva. Muy bien, profesor Mateo, ya la profesora Marta mencionaba como algunas características del contador o la contadora, pero ¿cuáles considera usted que son precisamente esas cualidades que la persona que se dedica a la contaduría pública debe tener hoy, pues precisamente de cara al contexto actual? Sí, digamos que pensando en el contexto actual, la principal cualidad que debe tener un contador es la integridad. Pensando en que somos el centro de esa confianza y que muchas personas, digamos que descansan sus decisiones sobre esa información, el hecho de que el contador necesite ser ético, honesto y sobre todo independiente en su juicio, pues se vuelve bastante importante. No dejando de lado, pues digamos que en segundo lugar, un rigor técnico, digámoslo muy juicioso, muy detallado, porque precisamente mientras más detallada sea esa descripción de la realidad de la que hemos estado hablando, pues mejores decisiones van a poderse tomar. Y digamos que en tercer lugar, algo que ha sido pues bastante demandado de parte de los contadores como para también dejar de lado esos otros prejuicios de los que también ha hablado ahorita la profe Marta, es tener un criterio analítico, un criterio profesional que vaya un poquito más allá. Digamos que nosotros también tratamos de inculcar en nuestros estudiantes ese tratar de darles esa capacidad de analizar las realidades y que ellos entiendan que pueden transformar realidades por medio de la información que ellos producen. Y digamos que también eso implica
tener personas o contadores con apertura al cambio. Estamos ya en un entorno que está cambiando muy rápido, muy posiblemente lo que aprendemos en el aula en 5 años ya no va a estar vigente, entonces más que enseñarles a hacer algo es enseñarles a adaptarse a todas esas nuevas realidades que van surgiendo. Y eso nos lleva como a la siguiente pregunta, profe Marta, que son los retos que enfrentan entonces los contadores y las contadoras hoy con los cambios pues en la tecnología, la automatización, también los cambios normativos permanentes, como decía el profesor Mateo, de pronto lo que se está aprendiendo hoy, mañana hay que reaprenderlo, transformarlo. ¿Cuáles serían entonces los retos que señalarías? Bueno, son retos simultáneos. Y uno muy evidente es lo de la transformación digital, porque muchos procesos rutinarios que antes hacía el contador público ya pueden automatizarse, y entonces eso hace que el valor del contador público se desplace no tanto, o más bien no se centre en el hacer, sino que se desplace más a lo que es el análisis, la interpretación, el aseguramiento de la información que se genera y el proceso de toma de decisiones. También otro reto muy importante es, como lo decía el profesor Mateo, la actualización permanente, porque tanto en el contexto internacional como nacional viven cambiando las normas, y eso hace entonces que se tenga que estar estudiando sobre los cambios en las normas para la información financiera, las normas tributarias, las de aseguramiento, también en temas de sostenibilidad, y por eso nosotros decimos el estudiante tiene que aprender a aprender, porque no siempre va a estar matriculado en una universidad, en un pregrado o en un posgrado, sino que va a tener que tener esa capacidad y disciplina de ser capaz de formarse y de estar estudiando para estar a la vanguardia. Y creo que también otro reto es el de mantener el criterio humano en un mundo que está cada vez más mediado por las tecnologías y la inteligencia artificial. Porque si bien las herramientas digitales pueden ayudar muchísimo, no reemplazan la responsabilidad ética, el juicio profesional, ni la comprensión del contexto, que es, digamos, lo que le aporta el contador y cómo se une el ser humano con la máquina o la inteligencia artificial para poder entonces generar todo ese tipo de información y datos que son importantes. Profe Mateo, entonces para ir concluyendo, ¿qué mensaje les darían ustedes a los estudiantes o a las personas que están pensando en estudiar, en seguir la carrera de la contaduría pública, pues en torno a esas habilidades que ya ha mencionado la profe Marta y a los retos que nos ha presentado? De pronto, ¿qué mensaje les podríamos dar? Bueno, en primer lugar, Laura, decirles que la contaduría pública es una profesión supremamente vigente. Digamos que se escucha mucho, se lee mucho acerca de la desaparición inminente de la contabilidad, pero nada más alejado de la realidad, porque como lo hemos mencionado, el valor de la profesión va mucho más allá solo de producir información, que si bien se puede generar ya con automatizaciones, con inteligencia artificial, con el apoyo de muchas herramientas, no dejan de ser eso, herramientas, y todavía la profesión y la persona sigue siendo supremamente importante. Y como mensaje decirles pues que muy importante aprender esas tecnologías, pero también que nunca dejemos de lado ese desarrollo del pensamiento crítico, del análisis, de la ética, porque realmente eso es lo que, como mencionaba la profe, pues nos hace humanos y nos hace parte como de la sociedad en la que nosotros habitamos. Es como ese valor agregado a la técnica. Y profe Marta, ¿cuál sería tu mensaje? Pues como que ellos puedan entender porque nos toca, nosotros damos clases en el primer semestre y vemos que cuando ellos llegan a la universidad tienen una visión muy diferente de lo que es la contaduría pública y a lo que se dedica el contador, y es que puedan entender la responsabilidad social que nosotros tenemos porque estamos generando confianza, porque damos fe pública y lo que eso implica, que tiene implicaciones no solo en formación y comportamiento ético, sino también en estar bien preparados, en tener todo ese tipo de competencias y habilidades
necesidades de las que hemos estado hablando, de estar actualizándose de manera permanente, de estar abiertos al cambio, de proponer soluciones y pues estar alerta con lo que está sucediendo en el entorno para poder dar solución. Una profesión existe porque hay una necesidad, y si no, esa profesión no es capaz de satisfacer esas necesidades de la sociedad, pues tiende a desaparecer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar realmente, a medida que evoluciona la sociedad, qué es lo que ella demanda de nosotros para poder satisfacer esas necesidades. Y necesitamos personas que sepan que es una profesión muy linda, pero que también es muy desafiante y con muchísima responsabilidad. Bueno, profes, reconocemos entonces así esta profesión tan fundamental en el desempeño precisamente de la economía, y pues con esas características que ustedes destacaban, la transparencia, la ética, la confianza que la contaduría pública debe garantizar precisamente para la toma de decisiones informadas. Agradecemos entonces su presencia y compartir con nosotros sus conocimientos en este episodio de Saberes Económicos. Les agradecemos pues que nos hayan acompañado y esperamos tenerlos de nuevo en este espacio. Y a quienes nos escuchan, los invitamos también a seguir Saberes Económicos. Este es un espacio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia que está precisamente destinado a analizar los temas que marcan las nuevas realidades económicas. Muchísimas gracias. Gracias. Este podcast es realizado por la Facultad de Ciencias Económicas con el apoyo del 1012 Lab, Centro Integrado de Laboratorios de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes. Nos encuentran en Instagram como @económicas_UDA, en X @económicasUDA, en Facebook Facultad de Ciencias Económicas UDA, en YouTube Ciencias Económicas UDA. Gracias por escuchar.